El día de hoy vamos a ver el último tema que va sobre la última unidad que tiene que ver con la coordinación del trabajo de la auditoría externa e interna. Primeramente voy a hablar un poquito ya de esta última parte y después voy a explicar el ejercicio. La última unidad tenía que ver con la coordinación del trabajo de la auditoría externa e interna. Entonces ahí, cuando vimos NIA, ya vimos un poco esta parte, porque en la NIA nos decía que los auditores externos pueden trabajar de la mano con el auditor interno. Específicamente en la NIA 600 nos habla sobre el trabajo de otro auditor, y en esa NIA nos hace énfasis que hay dos ocasiones donde el auditor externo puede usar trabajo de otro auditor. Una es cuando puede usar el trabajo de un auditor interno. Ya sabemos, el auditor interno está dentro de la compañía, el auditor externo llega de afuera. El auditor interno ya llevó a cabo muchos procedimientos de auditoría, entonces en ese sentido puede usar los trabajos que realizó, buenos días, el auditor interno. Entonces ahí se apoya el externo con el trabajo del auditor interno. También nos hablaba la NIA sobre cuando hay un auditor en una sucursal y otro auditor en una casa matriz. Ahí también se apoya y se puede usar trabajo de otro auditor. Y también en el caso cuando contratemos a un experto dentro del campo de la auditoría. Ahí hacíamos énfasis que dentro del grupo de auditores puede que no se maneje algún tema específico como el de y se tenga que contratar a alguien de fuera para que ayude con el trabajo de la auditoría. Entonces, esa persona está contratada haciendo ese trabajo especial, forma parte de la auditoría. Si nos vamos a la auditoría interna, igualmente, cuando hablamos de comité de auditoría, decimos que el comité de auditoría está integrado por los dueños, está integrado por el director de auditoría interna, por el gerente general, por los gerentes de cada área que exista en la empresa, y también está conformado por el auditor externo y en casos especiales por el experto. Entonces también ahí ese es el grupo que forma parte de todo lo que se está viendo sobre la auditoría. O sea, lo que vas encontrando sobre temas de auditoría, de revisión, de errores, de debilidad, entonces se va tratando en este comité. Este comité debe de reunirse cada cierto tiempo para ver todos los temas, tanto de auditoría interna como externa. Entonces ahí vemos que al formar parte de un comité de auditoría, el auditor externo como los auditores internos, entonces están interrelacionados. Y ahí también vemos coordinación del trabajo. La supervisión del trabajo del auditor externo, incluida la coordinación con los auditores internos, es responsabilidad del consejo. Aquí por eso es preferible que exista un comité de auditoría para que de esa forma se traten todos los temas que tengan que ver con la auditoría. Y por lo que dice acá, para que no se duplique el trabajo de los auditores externos, deben de confiar en el trabajo de la auditoría interna, porque decimos, el auditor interno está trabajando diario, está revisando procesos, información contable, financiera. Entonces ahí hay un trabajo hecho de auditoría. Cuando llegue el auditor externo, entonces puede pedir papeles de trabajo que ya realizó el auditor interno, y con base a esos papeles de trabajo el formular su trabajo de auditoría externa. Es decir, ya tiene un comienzo, donde empezar, por dónde ir. Ya el auditor interno encontró fallas, debilidades, puede que esas fallas ya se hayan corregido o aún no. Entonces, pero hay un montón de información que le es muy útil al auditor externo. Obviamente
nos decía antes que veíamos sobre calidad, el trabajo de la auditoría interna, y es ver que también es el trabajo que ha estado realizando el auditor interno, y es cómo el auditor externo va a saber si va a confiar o no en todos esos papeles de trabajo, fruto de la auditoría interna. Para eso nos hablaba la calidad sobre los equipos de trabajo. O sea, tus auditores internos son personas capacitadas, estudiaron, tienen experiencia, qué formación tienen en auditoría, qué tipo de personas son. Recuerden que aquí nos hablaba muchos en relación al código de ética, son íntegros, se puede confiar, hay confidencialidad, hay independencia, hay objetividad. Entonces todo eso hay que analizarlo para saber si el trabajo del auditor interno es algo en lo que puede confiar y es algo que puede utilizar el auditor externo, porque si es lo contrario, entonces allí cabe la duda de que este trabajo que voy a ocupar no me va a servir. Por eso es que en unos casitos anteriores, porque esto va en relación al mismo tema anterior que es la última unidad, y nos hablaba y nos decía, va a ser una auditoría interna, y el auditor interno es una persona que sale a beber, o sea que tiene como una dudosa reputación, y entonces influye en vos, decía el caso, para el momento en que vos decidas si vas a utilizar o no vas a utilizar el trabajo de esa persona. Porque aquí, si cuando vimos calidad y vemos coordinación, que nos dice que una de las primeras cosas que debe de hacer el auditor externo es ver la integridad, ver la calidad o la competencia profesional de esa persona que esté ejerciendo la auditoría interna, para saber si va a ocupar o no utilizar el trabajo. Obviamente ese trabajo es un gran apoyo para él, lo que estábamos diciendo, ya no parte de cero, caso en el que no existiría un auditor, pero existe un auditor, entonces ya tiene mucha información que le va a servir para el efecto de la planeación, cuando él decida qué es lo que voy a revisar acá. Hay más tendencia a que existan debilidades o fallas en este trabajo de auditoría. Las evaluaciones de la actuación de los auditores externos para la coordinación con los auditores internos, aquí están varios factores. El conocimiento y experiencias profesionales, el conocimiento del sector de la organización, la independencia, disponibilidad de servicios especializados, anticipación y comprensión de las necesidades de la organización, continuidad razonable del personal clave contratado, mantenimiento de relaciones laborales adecuadas, cumplimiento de compromisos contractuales, aportación de valor añadido a la organización. Entonces estos son los aspectos que va a evaluar el auditor externo al grupo de trabajo de auditores internos que hay en la compañía que él va a auditar. Es lo que estábamos viendo, que tiene que ver un poco con la calidad del trabajo del auditor interno. Entonces las personas los auditores internos de esa empresa, qué conocimientos tienen, qué experiencia, tienen un grado de independencia o son familiares. Entonces ahí ya te das cuenta de que no hay independencia o no hay objetividad, qué tanto conoce sobre las compañías, que si son personas que ya tienen tiempo de laborar o son personas nuevas, como dice ahí, personal clave contratado, o el mantenimiento de relaciones laborales que también se lleva con la empresa, o es alguien que vive en disputas con la gerencia, no tiene una buena relación con la gerencia de esa compañía. Entonces todos esos aspectos, esos factores son los que va a evaluar el auditor externo para ver qué tipo de coordinación va a tener con el auditor interno. El director de auditoría interna debe comunicar los resultados de evaluación entre la coordinación de los auditores internos y externos a la alta dirección y al consejo. Recuerden que aquí
hace relación a lo que hablábamos sobre el comité de auditoría. Entonces, ¿quiénes conforman el comité de auditoría? Decíamos, el gerente general, los socios, los gerentes de cada departamento, el presidente del comité es el director de auditoría interna, los auditores externos y en casos especiales un experto contratado. Ellos forman parte del comité y entonces el comité hace este tipo de evaluaciones del trabajo de la auditoría externa e interna, porque ambos forman parte del comité. Los estándares profesionales de los auditores externos pueden requerir que se aseguren ciertos temas como debilidades de control importantes, errores e irregularidades, actos ilegales, criterios de dirección y estimaciones contables, ajustes de auditoría importantes, desacuerdos con la dirección y dificultades encontradas para realizar la auditoría. Entonces, este es el tipo de problemas que se pueden encontrar en la evaluación del trabajo de la auditoría externa o interna, y este tipo de resultados, en el caso de que encontremos un problema de este tipo, entonces debemos de comunicarlos al consejo, que son los socios. Y esto es lo que podríamos ver en una reunión del comité de auditoría, que se encuentre uno de estos problemas. La relación de la auditoría externa, recibir el servicio de auditoría a dos fuentes, interna y externa, implica que debe existir una interrelación entre ambas, ya que las dos requieren de los mismos registros y personal. Y aquí lo que buscamos es posibilidad de duplicar esfuerzos con la finalidad de integrarlos. Por eso es que deben de trabajar a mano cuando existe el auditor interno dentro de la compañía. El interno debe cooperar con el externo, proporcionando sus servicios de manera total, de acuerdo con el plan integral de auditoría. En el caso de la auditoría externa, la participación del consejo y del comité en la selección de firma de contadores independientes, negociación del contrato, revisión de auditoría, las acciones sobre los hallazgos y recomendaciones. El comité es el encargado de planear y coordinar los esfuerzos para asegurar la eficiencia total sobre los esfuerzos de la auditoría. La participación del auditor está limitada ya que es anual. O sea, eso ya sabemos que solo una vez al año llega el auditor externo a revisar las operaciones de la compañía, y que el auditor interno es el que está diario, porque es contratado, un trabajador más de la empresa, y está revisando. Por eso siempre vamos a decir que ya hay un trabajo de auditoría hecho dentro de la compañía, pero como es un trabajo hecho por alguien que es contratado, entonces tampoco la empresa o los dueños se pueden quedar con lo que diga el auditor interno, porque el auditor interno más bien puede participar de un fraude. Por eso es que siempre vas a necesitar una opinión de alguien de fuera de la compañía, alguien que no tenga ningún vínculo. Por eso decimos que la independencia que tiene que existir, no debe de haber ninguna relación entre el auditor y la empresa. Por eso necesitas a alguien externo que llegue a revisar todo lo que elabora el contador, el financiero, y que supuestamente, entre comillas, ya revisó un auditor interno. Pero vos siempre vas a necesitar esa opinión externa, y obviamente es requisito para muchos trámites en el banco o instituciones reguladoras. Los mismos proveedores o bancarios van a necesitar un dictamen de auditoría externa. Por eso es que muchas veces las empresas, aunque tengan un auditor interno, van a necesitar cada año realizar una auditoría externa. Los estándares para la práctica profesional nos habla sobre la administración del Departamento de Auditoría Interna, donde se señala la coordinación entre ambas auditorías por parte del director de auditoría interna. Aquí ya sabemos que cuando hablamos de director de auditoría interna es porque hay una estructura o una unidad de auditoría interna donde hay varios cargos.
Y entonces ahí hay a la cabeza un director de auditoría interna. Es como que una unidad de auditoría interna, cuando es completa, hay un director de auditoría, hay un supervisor de auditoría, un encargado de auditoría, un gerente de auditoría y hay auxiliares de auditoría. Esos son los 5 cargos que pueden existir en una unidad de auditoría interna, que es cuando hay una compañía grande. Pero si nos vamos a la realidad, por ejemplo, en nuestro país solo vemos un cargo como el auditor interno. Pero aquí, obviamente, cuando tratamos estos temas, entonces hacemos cuenta de que existen todos los cargos y que existe una unidad de auditoría interna. Y el jefe de esa unidad de auditoría interna es el director de auditoría interna. Entonces es el que lleva toda la voz cantante, podríamos decir, de todo lo que se da. Por eso decía, él es el que comunica todas las evaluaciones del trabajo de la auditoría externa e interna. Además, decíamos, el director de auditoría interna es el que también está a la cabeza del comité de auditoría. Los 4 tipos de coordinación van en base a reuniones periódicas, acceso a mutuos programas y papeles de trabajo, intercambio de reportes y comunicaciones a la administración, comprensión común de las técnicas, métodos y terminología de la auditoría. Entonces estos son los temas a tratar y va en esa ayuda mutua y esa comunicación que hay entre el auditor interno y el externo. Reuniones periódicas para tratar los temas de la auditoría. Aquí en base a debilidades, en base a las mismas recomendaciones o hallazgos que haga la auditoría. Entonces es tratar esos temas para saber si se corrigieron, qué se está haciendo dentro de la empresa. Acceso mutuo a programas y papeles, eso lo decíamos desde el inicio, porque desde que llegue el auditor externo, puede solicitar papeles de trabajo al auditor interno, porque el auditor interno tiene muchos papeles de trabajo. Al llevar a cabo todo el procedimiento durante todo un año, entonces ahí el auditor externo se va a auxiliar. Igualmente algún papel de trabajo, en el caso de que encontró un error, lo puede solicitar el auditor interno al externo para ver de qué se trata. Entonces igual ahí mutuo el acceso a programas y papeles de trabajo. Intercambio de reportes y comunicaciones a la administración. Esto es más fácil dentro de un comité de auditoría donde se ven los temas a tratar sobre el trabajo de la auditoría. Comprensión común de técnicas, métodos y terminología. Siempre aquí se pueden auxiliar o hacer conversaciones sobre las técnicas o los métodos que se están utilizando para ver qué tan eficientes son esos métodos, hay que cambiarlo. Estos son los parámetros que van a existir en esa coordinación de trabajo que va a existir entre el auditor interno y el externo. El comité de auditoría no debe limitar la utilización de recursos y menos por los del grupo de auditoría interna, ya que debe interesarse apoyar la competencia e independencia de sus auditores internos en beneficio de la empresa. Al dar el servicio al comité, proporcionarán su servicio al consejo de administración. Cabe señalar que la coordinación entre ambas dependerá de la variedad y complejidad de las operaciones de la empresa y de la forma en que se maneje estos esfuerzos entre los niveles de la organización. Es necesario que al realizar la auditoría interna prevalezca la necesidad de lograr y optimizar la eficiencia operacional. El auditor se encarga de diversas actividades, examinar documentos, hablar con funcionarios y empleados, observar las actividades operativas. Debe pensar y accionar teniendo en mente siempre el logro de los objetivos, los planes y las políticas de la empresa. El auditor siempre debe pensar en beneficio de la empresa, preguntándose cuál es el camino más apropiado para cada situación, qué tan responsablemente se toman las decisiones en la empresa,
cuáles son los resultados de tomar una decisión, qué actitud puede haber asumido ante una situación, qué beneficios podrá reportar a la empresa. El auditor debe ser convincente en sus comentarios, sugerencias y recomendaciones. Me permiten un momentito. Estoy ocupado. Estoy dando clases. Vamos a ver la parte del ejercicio, que es lo que digamos que va a entrar al examen y que no estuvieron varios. Oyeron que digamos es la parte fundamental. A los que llegaron les decía que el ejercicio es sobre quiebre de una empresa. Y anteriormente la habíamos visto en liquidación, que es esto, no se lo quité. Entonces, la liquidación es cuando una empresa decide que va a cerrar, o sea, es por iniciativa propia. En el caso de quiebra de una empresa es por caso fortuito, o sea, aquí no es que vos vas a decidir voy a cerrar o no, debes de cerrar, porque ya no te permite tu capacidad financiera seguir. Sabemos también que algunos cierres fortuitos se dan porque la administración de renta, como la DGI, te va a cerrar el negocio. Entonces, ahí hay una diferencia. En el caso de la liquidación, que era el ejercicio anterior del examen pasado, entonces veíamos que la liquidación de la empresa la puede hacer hasta el mismo gerente, y por eso en las cuentas permanecían abiertas y nosotros hicimos impuestos porque todavía digamos que los libros contables estaban abiertos. Aquí hay una diferencia con quiebra, porque aquí desde el inicio se cierran todas las cuentas y pasan a una cuenta que se llama síndico. Entonces, en este ejemplo ya no vamos a meter impuestos, es un poco más fácil, digamos, en ese sentido. Y las quiebras, decíamos, la liquidación lo puede hacer el mismo gerente de la compañía, que va a hacer vender todo lo que tiene y pagar todo lo que debe, y al final ver lo que resulta. En este caso, cuando es quiebra, entonces fortuito se va a solicitar ante un juez, según la ley en nuestro país, y dice que el juez va a formar un síndico. Un síndico es una persona o varias personas que van a ser las encargadas de hacer los cierres en la compañía. Entonces, ese síndico tiene que ser impuesto por el juez. Él va a decidir quién es esa persona que forma eso que se llama síndico. Por eso es que aquí vamos a ver esa cuenta de síndico, que es, digamos, el control de todas las operaciones de cierre de la compañía. Entonces, ahí podemos ver que no es lo mismo. Es diferente en sí, el mismo proceso es diferente cuando una empresa se va a liquidación, que los mismos dueños dicen vamos a cerrar, ya no queremos continuar. Dice la misma ley que puede que alguno de los socios murió, y entonces en ese momento los otros dicen no vamos a continuar. Entonces pueden haber muchos factores que decidan que unos socios digan vamos a cerrar la empresa, pero es por voluntad propia. Entonces en el caso de la quiebra es ya un caso fortuito, que deciden que la empresa va a quebrar, no puede continuar en operaciones igualmente en la ley hay varios motivos por los que una empresa puede declararse en quiebra ante un juez. El ejemplo nos daba sobre una empresa comercializadora del norte, y aquí nos daba el estado financiero, el estado de situación financiera, que llamamos balance general, con todas sus cuentas, igual como en el de liquidación.
y nos dice que las operaciones de liquidación correspondientes a la sociedad son: 1, se trasladan todas las cuentas de activo al síndico; 2, se trasladan todas las cuentas de pasivo y capital al síndico; 3, el síndico estima que debe hacer rectificaciones de valor de algunas partidas del activo. La cuenta de maquinaria debe de tener un valor de 780.000, la existencia en inventario 800.000, los clientes existen insolvencias de 35.000. 4, también aparecen acreedores diversos no contabilizados por 25.000. 5, el síndico procede a la venta y realización de los bienes del quebrado. El A, el terreno se vende por 450.000. El B, el edificio por 650.000. El C, la maquinaria por 700.000. El D, el equipo de transporte por 150.000. El E, la existencia de mercadería por 750.000. Se cobra el 85% de la cartera. El F, el G, las inversiones temporales se venden 500.000. El H, se cancelan los seguros anticipados y la propaganda por considerarse sin valor de realización. 6, el síndico cancela los pasivos. 7, se pagan honorarios a los liquidadores por 40.000. El 8, se cancelan las cuentas de resultados del síndico contra la cuenta de resultados de administración judicial. Y con la información, lo que pide es registrar y contabilizar las operaciones por quiebra y cierre de las cuentas. Entonces tenemos como datos, tenemos el estado de situación financiera, las cuentas. Entonces ahí partimos como el anterior. Lo primero que necesitamos es abrir las cuentas con su saldo. Entonces tenemos banco, tenemos inversiones temporales, tenemos las cuentas por cobrar, el inventario, cuenta de seguros anticipados, cuenta de propaganda, cuenta de terreno. Tenemos edificio neto, maquinaria neto, equipo de transporte neto. Tenemos los proveedores, ya cuentas de pasivo, documentos por pagar, préstamo bancario. Tenemos gastos acumulados por pagar, impuestos por pagar, provisión para indemnizaciones. Recuerden que es todo lo que tiene la empresa para el pago de liquidaciones una vez que los trabajadores renuncien o se despidan. Capital social, tenemos cuentas de utilidad del ejercicio, tenemos cuentas de reserva legal y tenemos una cuenta de pérdida acumulada. Entonces ahí tenemos todos los saldos iniciales. Obviamente estos saldos parten de todas las cuentas que tenemos en el estado de situación financiera o balance general. Ahí tenemos todas las cuentas, solo abrimos su saldo. Ya después de abrir los saldos de cada cuenta, comenzamos con las operaciones de la liquidación por quiebra. Entonces, primero nos dice, se trasladan todas las cuentas del activo al síndico. Entonces es lo que le decía que dice la ley, que la ley dice, el juez crea al síndico y aquí se van a cerrar todas las cuentas y se van a pasar a este síndico que es el control ya del cierre de la compañía. Entonces dice el primero, cerremos todas las cuentas y mandémoslas al síndico. Primero las cuentas de activos. Obviamente banco yo no lo voy a pasar porque ya sabemos que se va a tener el movimiento de las ventas y los pagos, los ingresos y los pagos que vamos a hacer. Entonces lo primero es pasar todas las cuentas del activo, excepto banco. Entonces tenemos inversiones temporales, vamos a pasar las cuentas por cobrar, los inventarios, los seguros anticipados, la propaganda, el terreno, el edificio neto, la maquinaria neto, el equipo de transporte neto. Ahí tenemos todas las cuentas de activos. Y entonces la pasamos a esta, aquí a la cuenta del síndico. Pasamos a la cuenta del síndico todas las cuentas del activo. Ese como primer paso. ¿Todo bien hasta ahí?
Sí, profe. Pasamos todas las cuentas a la cuenta síndico. Aquí abrimos ya la cuenta síndico porque recuerden que lo que les explicaba sobre la ley, que en cuanto vos pedís ante el juez ordena conformar síndico y entonces el síndico entra a hacer el cierre de la compañía, de las cuentas. Después dice que se trasladan todas las cuentas de pasivo y capital al síndico. Entonces en el mismo DO nosotros vamos a pasar todos los pasivos y vamos a pasar el capital. Entonces pasamos proveedores, vamos a pasar documentos por pagar, préstamo bancario, gastos acumulados por pagar, los impuestos por pagar, la provisión para indemnización, el capital social, la utilidad del ejercicio, la reserva legal y la pérdida acumulada. Entonces en el mismo DO nosotros vamos a pasar todas las cuentas del pasivo y las cuentas de capital. Ahí vemos que, por ejemplo, la pérdida acumulada obviamente va a quedar en el debe, porque se vuelve deudora cuando es una pérdida. Por eso pasamos acá, si se fijan, hay que ver eso bien, de no llevarla aquí al haber, porque como estaba en el debe, entonces la cerramos y pasa al debe en el número 2. Hay que tener ese cuidadito, que si no, no nos va a cuadrar después. Entonces ahí ya pasamos todas las cuentas del pasivo y capital al síndico. En este momento indica que ya cerramos toda la contabilidad, solo nos quedó banco. La contabilidad todita está en esta cuenta de síndico, todas las cuentas están ahí. Ahora dice que el síndico revisó todas las cuentas que ya están en su poder y dice que hay que hacer algunas rectificaciones. Dice, la cuenta de maquinaria debe de tener un valor de 780,000, los inventarios 800,000 y hay cuentas incobrables por 35,000. Entonces lo primero es revisar la cuenta de maquinaria. Dice que debe de tener 780,000. ¿Y cuánto nosotros tenemos la maquinaria? En 800,000. Y dice que debe de estar en 780,000. Vamos a restar 800,000 menos 780,000. Y ahí vamos a ajustar en cuánto, en 20,000. Pero aquí, como la única cuenta que está abierta es síndico, la partida y la contrapartida van en la misma cuenta, porque aquí ya no podemos abrir más cuentas, porque la contabilidad está cerrada. Entonces ahí lo que hacemos es un ajuste por la diferencia. Ahora también nos dice, la cuenta de inventario debe de tener un valor de 800,000. Y vamos a ver la cuenta de inventario cuánto tiene. 890,000 teníamos registrado. El síndico dice debe de estar en 800,000. Diferencia 890,000 menos 800,000 nos da 90,000. Entonces aquí nosotros siempre el ajuste lo contabilizamos en la misma cuenta, porque ya está cerrada la contabilidad, no vamos a aperturar nuevas cuentas. Y por último nos dice, hay pérdidas incobrables o clientes incobrables por 35,000. Debemos de registrar estos 35,000 siempre en la cuenta del síndico. Los ajustes van a ser en la cuenta del síndico. Hicimos 3 ajustes, uno para maquinaria, otro para el inventario y otro para la insolvencia. En el número 3. En el número 4 dice que también aparecieron acreedores diversos, no están contabilizados por 25,000. Hay que contabilizar estos 25,000, eso es un ajuste. Entonces siempre como es un ajuste va sobre la misma cuenta. Ahí tenemos los 25,000. La 3 y la 4 son para ajuste y la 3 y la 4 siempre van a ir sobre la misma cuenta del partida contra partida. Debe haber en la misma cuenta. Ahora
la venta y las operaciones que va a hacer el síndico con esas cuentas que él tiene en su poder. Entonces lo primero que hace es vender el terreno en 450,000. Aquí ya va más fácil, les decía, porque no hay impuestos. Entonces vende en 450,000 el terreno, es la entrada a banco, los 450,000. Y el terreno, ¿cuánto valía? 250,000. Entonces eso lo sacamos de nuestra cuenta de síndico. Y ahí nosotros tuvimos una utilidad de 200,000. Vendimos en 450,000 y el terreno valía 250,000. Entonces hay una utilidad de 200,000, que aquí las utilidades o las pérdidas de todo lo que haga el síndico, entonces se van a ir a esta cuenta de resultados de administración judicial. Lo primero que hicimos fue la venta del terreno. Después vende el edificio en 650,000. 650,000 van a entrar al banco. Y el edificio, ¿cuánto valía? Valía 500,000. 500,000. Entonces ahí tenemos una ganancia de 150,000. Después dice que la maquinaria se vende por 700,000. Entonces aquí tenemos la entrada a banco de los 700,000. Y la maquinaria, ¿cuánto valía? Valía 780,000. ¿Por qué? Porque aquí en los ajustes nos decía, la cuenta de maquinaria debe tener un valor de 780,000. Y por eso nosotros la ajustamos ya a ese valor. Entonces ahí tenemos una pérdida de 80,000. La vendimos en 700,000, valía 780, perdimos 80. Después dice que vende el equipo de transporte por 150,000. Vende el equipo de transporte por 150,000. Su valor era 200,000. Ahí perdimos. También perdimos 50,000 en ese activo. Después dice que las existencias de mercadería las vende por 750,000. Vende por 750,000 la existencia, y las existencias estaban en 800,000, porque recuerden que las existencias las corregimos aquí. Dice, deben tener un valor de 800,000 y nosotros las ajustamos a ese valor. Entonces ya valían 800,000. Aquí tenemos una pérdida de 50,000. Después dice que se cobra el 85% de la cartera. Entonces la cartera original valía cuentas por cobrar 265,000. Pero nosotros, ¿qué le restamos? Le tenemos que restar el ajuste. ¿Qué hicimos en ajuste? Dijimos que habían clientes insolventes por 35,000. Entonces hay que restarle los 35,000. Y entonces nos queda 230,000. Ese era ya el valor de la cartera ya ajustado. Y solo nos van a pagar ¿cuánto? El 85%, 195,500. Entonces 195,500 es el 85% de la cartera ajustada. Y la cartera ajustada, ¿cuánto valía? 230,000. Entonces ahí perdimos 34,500. Hubo una pérdida en la cartera. Las inversiones temporales se venden en 500,000. Entonces aquí está la entrada de los 500,000 de las inversiones, y las inversiones valían 320,000. Aquí tenemos una ganancia de 180,000 en el caso de la inversión. Se cancelan los seguros anticipados y la propaganda por considerarse sin valor de realización. Entonces aquí tenemos estas cuentas que valen 53,000 y vale 17,000.
entonces las llevamos a pérdida porque no tenían ningún valor. Las tenemos que asumir como que no valen nada, es una pérdida. El síndico cancela los pasivos. Entonces aquí hay que sacar todos los pasivos en el número 6, todas las deudas que tenemos originales de la compañía, y aquí hay que tener cuidado que nosotros en los ajustes incluimos una nueva deuda. ¿Cuál es esa nueva deuda? Los 25.000, esos últimos 25.000, porque aquí decía, también han aparecido acreedores diversos no contabilizados por 25.000. Entonces aquí en el número 6 hay que sacar todos los pasivos, incluyendo el nuevo pasivo que metimos sobre los acreedores diversos, sumarlo y obviamente sacar un cheque. En este nos dio 3.395.000, la suma de todos los pasivos, incluyendo el nuevo pasivo del ajuste. Después dice que se pagan los honorarios de los liquidadores por 40.000. Entonces aquí llevamos el pago como un gasto en resultados de la administración judicial, y obviamente sacamos el pago del banco, el cheque para pagar los honorarios. Ya por último, lo que necesitamos es cerrar, como dice aquí, se cancelan el síndico contra los resultados de administración judicial. ¿Qué es eso? Simplemente saldar la cuenta del síndico, hacer toda la suma de los débitos, de los créditos y sacar el saldo, que en este caso son 140.000. El saldo del síndico lo cerramos y lo mandamos a la cuenta de resultados de administración judicial. Todo lo que, digamos, ganamos o perdimos en las operaciones que realizó el síndico, en este caso ganamos. Y por último vamos a cerrar los resultados de la administración judicial, sumar los débitos, sumar los créditos, saldar la cuenta, 345.500, y la cuenta que tenemos aquí, la de banco, que es lo único que tenemos abierto. Sumar los débitos, sumar los créditos y nos da los 345.500. Entonces ya en el último ya cierre de todita las cuentas es el saldo en el 9, el saldo de banco contra el saldo de resultados de la administración judicial. Y con eso cerramos todas las cuentas de la compañía. Ya ahí ya no hay ninguna cuenta abierta. Obviamente aquí, como en el ejercicio anterior de la liquidación, lo que buscamos es que el saldo del resultado sea igual al del banco, porque si no, pues no está correcto. Ahí es donde tenemos que llegar para cerrar todas las cuentas de la compañía. ¿Consultas? Profe, ese documento está en el aula. Está en PDF. Bueno. En PDF lo subí. ¿Cuándo el examen? El sábado. El sábado es el examen. No, la profe, el examen va a ser un ejercicio como los que hemos hecho. Okay. Sí, un ejercicio de... Alumnos, ¿le entendieron los que no llegaron a este ejercicio? Recuerden que de este va a ser el examen. Un ejercicio y ya. Es un poco parecido al anterior y yo digo que es más fácil porque no lleva impuestos, y ahí era donde el pegón, digamos, de la otra vez. Y aquí lo que hay que tener cuidado es con la parte de esa cuenta de síndico, que todos los ajustes los vamos a realizar en la misma cuenta y saber al final en cuánto te quedaron los saldos, porque si vos ya hiciste rectificaciones que son ajustes, entonces ya tus saldos quedaron ajustados, y esos saldos ajustados es lo que vas a sacar cuando se vendan. No vas a poner el saldo original de las cuentas que se ajustaron.
vas a poner su saldo ajustado cuando las vayas a vender. Ahí hay que tener cuidado. Y lo demás es que si ganaste o perdiste cuando vendiste. Y por último, hay que tener cuidado en el pago de los pasivos, porque tenés que incluir el nuevo pasivo que se metió en los ajustes. Esos son detallitos que cuando no te cuadre es como ir a revisar eso, que tal vez no metí el saldo ajustado o que no metí el nuevo pasivo. Puede ser ahí la diferencia, pero por lo demás está más sencillo que el de liquidación. Igual hay de tarea 1. Hay uno de tarea que igual lo van a hacer y así practican. Que se entrega hoy. Sí. Sobre los últimos temas, alumnos, van a hacer un mapa de la teoría. Ya para cerrar todo. De este tema entonces, porque es el último. Del tema teórico que metí, que va sobre lo mismo de la coordinación del trabajo de auditoría externa e interna, del último material que está en la semana de hoy. Que es de lo mismo que hemos hablado. Del otro, digamos, solo una unidad nos faltaba y este material, digamos que es casi lo mismo que el de la otra semana pasada. Porque ya no había temas que dar. Ya no había temas. Entonces, alumnos, todo bien, Tomás, ¿le entendiste? ¿Y vos, Vanessa? Sí, profe. Sí, profe. Está bien, entonces hasta ahí llegamos y nos vemos el próximo sábado, examen final, ¿ya? Dele pues, profe. Gracias, profe. Buen día. Buen día a todos.